La rebelión de Lucifer contra Dios, que ocurrió en el cielo, es un misterio complejo que analizaremos hoy. Pero, ¿dónde estaba Dios cuando Lucifer conspiró contra él? ¿Por qué no detuvo a Lucifer de inmediato? Hoy exploraremos dónde estaba Dios durante la rebelión de Lucifer. Lucifer, el querubín guardián que era perfecto en todos sus caminos, este ser era tan glorioso que caminaba sobre piedras de fuego y era un líder respetado en la adoración celestial. Entraba en la presencia del Todopoderoso y miraba directamente a la cara de Dios, un privilegio que solo unos pocos ángeles tenían. Pero Lucifer comenzó a mirarse a sí mismo demasiado, empezó a centrarse en su propia belleza y perfección, algo que nadie podía negar. Entonces, el orgullo entró en él, lo que le llevó a no querer ser como Dios, sino a querer ser Dios. La Biblia tiene muchas formas de representar a Satanás. Lo vemos en el jardín del Edén en forma de serpiente, y desde entonces ha estado constantemente engañando y desviando a los hombres. El Señor Jesús lo llama el padre de las mentiras. Lucifer era conocido como el hijo de la mañana. En el arte, se le representa regularmente como una figura masculina que lleva una antorcha de fuego, implicando que a menudo anunciaba el amanecer de un nuevo día. En el Antiguo Testamento, Lucifer es mencionado por primera vez como la estrella de la mañana en Isaías 14:2, donde dice: «¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones». El nombre de Lucifer, a su vez, fue traducido de la palabra hebrea El, que significa brillantez. Dios creó a Lucifer junto con todos los otros ángeles en el cielo. Sin embargo, Lucifer eventualmente se rebeló contra Dios, lo que llevó a su caída de la gracia. Esta intrigante narrativa plantea preguntas sobre por qué Dios crearía un ángel solo para que se volviera contra él y se convirtiera en la encarnación del mal por la eternidad. Siendo una vez el más radiante y espléndido de todos los seres celestiales, Lucifer vivía entre la hueste celestial y se erigía como un querubín ungido, encargado con el sagrado deber de liderar la adoración en el cielo. Sin embargo, dentro de las cámaras de su corazón angélico, ocurrió una sutil transformación. La belleza de Lucifer, una vez un reflejo del propio esplendor de Dios, encendió una chispa de orgullo. Llegó a la realización de su magnífica naturaleza y se volvió celoso del honor que pertenecía únicamente al Todopoderoso. Los coros angélicos que una vez alababan al Creador ahora resonaban con notas de amor propio y adoración. Satanás se amaba a sí mismo más de lo que amaba a Dios. La sabiduría de Lucifer, una vez un faro de iluminación divina, se apagó mientras meditaba sobre estos pensamientos prohibidos. La esencia misma de su ser comenzó a titilar con ambición. Lucifer, el querubín ungido, anhelaba más que su estación designada, deseaba ascender para reclamar el trono que sólo el Todopoderoso podía ocupar. Así, el orgullo se enroscó alrededor de su corazón, susurrando promesas de soberanía, de un reino donde él reinaría supremo. Las alas de Lucifer, una vez extendidas en adoración, ahora soportaban el peso de la rebelión. Reunió una legión de ángeles afines, sus corazones ardían con el mismo deseo prohibido. La rebelión celestial estalló, una tempestad cósmica que sacudió los mismos cimientos del cielo. Lucifer, ahora Satanás, lideró su insurrección contra el Creador. Las cortes celestiales presenciaron el choque de espadas celestiales, los estruendosos gritos de ángeles divididos entre la lealtad y la rebelión. Pero la justicia del Todopoderoso prevaleció y la hueste rebelde fue arrojada. Una caída celestial de la gracia. Hubo una guerra angélica cósmica que estalló. Lucifer estaba liderando una rebelión contra el Creador y gobernante del universo. El libro de Apocalipsis captura esta escena en el capítulo 12 del libro, donde vemos al arcángel Miguel y sus ángeles compañeros luchando contra un dragón y sus ángeles. Este dragón es simplemente una representación o manifestación de Lucifer. Satanás, en forma de dragón, no fue lo suficientemente fuerte como para vencer al ejército celestial, y él y sus seguidores fueron expulsados del cielo. El dragón cayó de la gracia y Satanás comenzó a operar en la tierra. Lucifer se convirtió en Satanás y sus ángeles seguidores se convirtieron en ángeles caídos. Esto es un recordatorio de que el orgullo, el más mortal de los pecados, puede corromper incluso a las almas más puras. La caída de Lucifer sirve como una advertencia para nosotros, reflejando el peligro del exceso de autoimportancia. Nos enseña que ningún ser, por exaltado que sea, es inmune a la tentación del orgullo.
Así que cuando miramos las estrellas y nos maravillamos de su brillo, recordemos también al querubín caído cuyo orgullo apagó su luz celestial. Porque en la historia de Lucifer encontramos tanto advertencia como esperanza, un testimonio del delicado equilibrio entre la reverencia y la rebelión. ¿Qué estaba haciendo Dios durante esta guerra angélica cósmica? Dios, el todopoderoso Creador, vigilaba todo mientras se desarrollaba una gran rebelión en los cielos. Recuerda que Dios no estaba en pánico. El Salmo 2:4 dice que el Señor se sienta en su trono y se ríe. Dios estaba en su trono riendo mientras el enemigo conspiraba contra él. Reír es la forma más alta de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque estás expresando tu victoria y riendo desde tu asiento celestial, igual que Dios. Recuerda que en Efesios 2:6 dice que estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Estás sentado con Dios, puedes reírte en tu asiento igual que Dios se ríe en su asiento. Los ángeles luchaban, sus alas ardían con la rebelión, mientras Dios observaba con una compasión inquebrantable. En el cielo, donde el tiempo se mueve de manera diferente, la presencia de Dios era como una luz brillante, más brillante que el sol. Su trono, fuerte y firme, permanecía imperturbable durante la conmoción. En ese momento, Dios gobernaba y reinaba sobre el universo como siempre lo había hecho. Su trono seguía estando en el centro de todo. Sin embargo, Dios no estaba solo en un lugar, Él estaba en todas partes, abarcando todo a la vez. Esto se llama su omnipresencia. Dios está en todas partes, todo el tiempo, en todo momento. Cuando Lucifer, una vez un ángel respetado, se rebeló, Dios sintió compasión. Es importante recordar que Dios es un Dios de emociones. Él siente y piensa, y en el momento de la rebelión de Satanás, Dios debió haber sentido una gran tristeza por la rebelión de uno de sus ángeles más preciosos. Causó caos. Todo el universo probablemente temblaba de miedo, pero incluso entonces Dios todavía amaba su creación. Nada podía interrumpir su amor por la creación, aunque pareciera que todo se estaba desmoronando en ese momento. Dios permitió a los ángeles elegir qué hacer. Algunos permanecieron leales, pero otros siguieron a Lucifer. Fue como una guerra en los cielos. Esto dice mucho sobre el carácter de Dios. Él siempre dará a sus seres creados la opción de amarlo. El hecho es que sin elección no puede haber amor. El silencio de Dios durante este conflicto, sin embargo, confundió a los ángeles. Algunos debieron pensar que los había abandonado, pero otros seguramente siguieron creyendo en su justicia. El silencio de Dios no era porque no le importara, era como un lienzo en blanco esperando a que el destino se pintara. Esta perspectiva de lo que Dios estaba haciendo nos da una sensación de seguridad en el hecho de que Dios sabe lo que está haciendo. Incluso el destino final de Satanás y sus ángeles testifican del amor y la compasión que Dios tiene por ellos. Después de la rebelión, Dios mostró misericordia. En lugar de destruir a los ángeles caídos, los envió lejos, en una especie de exilio cósmico. Aunque se rebelaron, todavía había esperanza. El plan de Dios se desarrolló con el tiempo, llevando al nacimiento de Jesucristo. El Señor Jesús, por supuesto, estuvo presente durante la rebelión de Lucifer en cada parte de ella, las luchas, el caos y la tristeza. Su silencio recordó a todos que el amor significa tener opciones, incluso cuando esas opciones llevan a problemas. La decisión de Dios de exiliar a Satanás en lugar de ejecutarlo de inmediato plantea muchas preguntas teológicas y nos invita a examinar más de cerca la justicia y la misericordia divinas de Dios. El exilio permite la posibilidad de redención o transformación, extendiendo la misericordia de Dios incluso a los seres caídos. Sin embargo, la existencia continua de Satanás también alimenta la lucha cósmica entre el bien y el mal, sirviendo como una prueba para la fidelidad de la humanidad. Otra cosa importante a notar es que el concepto del exilio de Satanás también reconoce su libre albedrío y responsabilidad por sus acciones, lo que a su vez pone a prueba las elecciones humanas. ¿Qué significa esto para el libre albedrío humano? No solo eso, sino que la existencia del mal y el papel de Satanás plantean desafíos significativos para los cristianos. La lucha continua entre el bien y el mal, con Satanás como figura central, es un tema teológico complejo que ha sido debatido durante siglos en círculos religiosos y filosóficos. Además de sus implicaciones teológicas, la idea de culpar a Satanás por la mala conducta ha sido una práctica común en los círculos religiosos a lo largo de la historia. Al externalizar la culpa y atribuir las malas acciones a Satanás,
los individuos pueden buscar absolverse de la responsabilidad personal. En general, la aparición de Satanás como una figura personal con intenciones malévolas hacia la humanidad representa una mezcla compleja de factores teológicos, culturales e históricos. Plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del bien y el mal, la justicia y la misericordia divinas, y la relación entre Dios, la humanidad y las fuerzas cósmicas en el trabajo en el universo. En conclusión, la caída de Satanás es un evento multifacético y enigmático en la teología cristiana que ha cautivado las mentes de teólogos y creyentes por igual durante siglos. Sirve como un símbolo de la rebelión que ocurrió entre un grupo de ángeles contra el poder y la autoridad de Dios. Sin embargo, es importante saber que Jesús ha derrotado a Satanás a través de su cruz y que el único poder que Satanás puede tener en tu vida es el poder que tú le das al creer la mentira. Jesús dijo en el Evangelio de Juan que conocer la verdad te hará libre, así que si conocer la verdad te hará libre, entonces ¿qué te hará creer una mentira? Te hará esclavo. En su esencia, la caída de Satanás representa la rebelión y el orgullo que pueden corromper incluso a los seres más exaltados. Lucifer, una vez un querubín radiante y estimado en las cortes celestiales, sucumbió a la tentación del orgullo y la ambición, deseando reclamar la soberanía para sí mismo. Su rebelión contra Dios llevó a una guerra cósmica en los cielos. A pesar del caos y el conflicto que surgieron de la rebelión de Lucifer, Dios sigue siendo soberano y misericordioso. Su decisión de exiliar a Satanás en lugar de ejecutarlo inmediatamente refleja su justicia y misericordia divinas, ofreciendo la posibilidad de redención incluso a los seres caídos. Más aún, el conflicto continuo entre el bien y el mal, con Satanás en su centro, sirve como una prueba constante de la fidelidad de la humanidad y un recordatorio de la lucha constante entre la justicia y el pecado. Desafía a los creyentes a mantenerse firmes en su devoción a Dios y a resistir las tentaciones del orgullo y la rebelión. La caída de Lucifer también tiene implicaciones prácticas para los creyentes en su comprensión de la guerra espiritual y la naturaleza del mal en el mundo. Recuerda a los cristianos la realidad de las fuerzas espirituales en acción y la importancia de confiar en la fuerza y protección de Dios frente a la tentación y la adversidad. En resumen, la caída de Lucifer es un concepto teológico rico y complejo que continúa intrigando e inspirando a creyentes y eruditos por igual. Su significado se extiende más allá de un mero evento histórico, invitando a la reflexión sobre la naturaleza del bien y el mal, la soberanía de Dios y la lucha eterna entre la justicia y el pecado. Mientras lidiamos con estas preguntas profundas, se nos recuerda la importancia de la humildad, la fidelidad y la confianza en la providencia de Dios. Si este vídeo te ha bendecido de alguna manera, asegúrate de darle me gusta, compartir tus pensamientos en la sección de comentarios y compartir este vídeo con tus grupos de la Iglesia en WhatsApp.